Gloria al Señor, aleluya. Alabamos y bendecimos a nuestro Dios por su gran amor y por su gran misericordia para con todos los hombres, entendiendo por misericordia su capacidad de perdonar al pecador y traerlo en santidad ante su presencia a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy buenos días para todos. Como siempre, sean bienvenidos a este espacio con Dios y con su palabra. Conoceremos las verdades de Dios que nos hacen completamente libres del engaño, la mentira, el error, la incredulidad, la religiosidad y la idolatría. Medios que el diablo ha utilizado, está utilizando y utilizará para separar al ser humano parcial o totalmente de la verdad de Dios. Segundo, para traer caos a su vida y a su familia. Porque cuando el hombre se separa parcial o totalmente de la verdad de Dios, entra en caos espiritual, en caos emocional, en caos en las relaciones y queda incapacitado de hacer la voluntad de Dios. Y tercero, conducir al ser humano en ese estado de caos a una condenación eterna en el lago de fuego, en caso de morir en ese estado. Entonces, no le permita a Satanás separarlo ni parcial ni totalmente de la verdad de Dios. No le permita traer caos a su vida ni a su familia. Y no le permita conducirle a una condenación eterna en el lago de fuego. Si usted está pasando por ese estado de caos, y llamamos caos a la angustia, a la preocupación, al miedo, al estrés, a la ansiedad, a la desesperación, a la opresión o a la depresión y todos sus similares, a causa de una situación que usted tiene que resolver, pero no sabe cómo. No tiene los recursos, no tiene los medios. Así que quiero invitarle a clamarle a su creador, al que lo hizo, al que lo formó, al que lo trajo al que lo trajo a este mundo. Clámele al Señor para que se cumpla en usted la palabra del Señor del Salmo 107, versículo 19 y 20, que dice que cuando alguien clama al Señor en su angustia, Dios lo librará de su aflicción. Enviará una palabra para sanarle y para librarle de la ruina. Dios está listo con esa palabra en este día, en esta mañana para usted. Solo falta que usted clame, que usted tenga esa necesidad y pueda creer que Dios es el único, escúchelo bien, el único que puede ayudarle a usted a salir de ese estado y traerle paz y bienestar a su vida. Así que oramos en esta mañana en el nombre precioso de Jesús y le invito ahí donde usted está a renunciar de todo corazón al engaño, a la mentira, al error, a la incredulidad, a la religiosidad y a la idolatría. Y tener su corazón dispuesto para recibir la palabra del Señor en esta mañana. Y esa palabra que Dios le da en esta mañana, aférrese a ella. Tráigala a su corazón para que se cumpla en usted el propósito de Dios con su vida. Oramos pues al Señor y le pedimos a Dios de todo nuestro corazón que abra nuestros ojos para verle, nuestros oídos para oírle y nuestro corazón para entenderle. Renunciamos en el nombre precioso de Jesús a todo aquello que se opone a la voluntad de Dios y declaramos que nuestro corazón está dispuesto para Dios en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Tenemos como siempre la mesa servida. Tenemos un tema muy especial en esta mañana que lo hemos titulado de la siguiente manera. Este tema de hoy es un tema prácticamente universal y que todos debemos de conocer y de entender, que todos debemos de apreciar y considerar en nuestra relación con Dios. Yo creo que el ser humano se acostumbró tanto a decir yo creo en Dios, yo tengo a Dios, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, Dios me escucha, yo hablo con Dios. Pero realmente yo quiero invitarlos a considerar no tanto si usted dice creer en Dios,
sino si usted realmente, si vive con Dios, si lo muestra con su vida, ante la adversidad, ante las situaciones que se levantan contra usted, justas o injustas, que usted pueda realmente confiar en ese Dios en quien usted dice creer. Porque Dios es fiel. No es fiel a los hombres, es fiel a su palabra. Pero cualquier hombre que tome su palabra en serio y la atesore en su corazón y la defienda, verá que lo que Dios dice es real, verá que lo que Dios dice es glorioso. Así que yo quiero invitarle a considerar, más que usted diga creo en Dios, si usted sí lo muestra y si muestra esa confianza en Dios en los momentos de adversidad. Hoy hemos titulado el tema que tenemos para ustedes y lo consideramos de mucha importancia, es cristocéntrico, es bibliocéntrico. La presencia de Dios es el fundamento de una fiel mayordomía. Escuchen bien, la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios realmente no hay nada. Sin la presencia de Dios en el ser humano, que sea consciente de la presencia de Dios, sin esa presencia no hay nada. Podemos saber Biblia, pero no la sabemos aplicar. Podemos sabernos de Génesis hasta el Apocalipsis, pero no sabemos aplicarlo. Es la presencia de Dios y por eso este año Dios nos ha dado ese tema tan especial de la presencia de Dios, porque necesita, o más bien necesitamos, ser conscientes de que toda la vida del ser humano es una realidad en la presencia de Dios. Sin la presencia del Señor no hay vida, no hay matrimonio, no hay familia, no hay paz, no hay relaciones, no hay nada sin la presencia de Dios. Pero con la presencia de Dios todo es posible y todo es real cuando la presencia de Dios está. Por eso todos nuestros temas en este año siempre han ido la presencia de Dios. Pero que no se nos convierta en una frase sin la realidad de la presencia. Que esté en usted, en su corazón, el tener la presencia de Dios, que el plan de Dios es que la presencia de Dios esté en nuestro corazón, que la presencia de Dios esté a nuestro lado, camine con nosotros todo el tiempo, en todo momento y en todo lugar. Y aún se atrevió a ponernos en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro espíritu y nuestra alma ya llegó a casa. Ya estamos en los lugares celestiales, ya estamos en el reino de Dios. Solo falta que este cuerpo sea transformado, pero la presencia de Dios debe ser una realidad para todos y cada uno de nosotros. Entonces, la presencia de Dios se convierte en el fundamento de una fiel mayordomía. Hoy vamos a hablar en la presencia del Señor, la mayordomía. Ese tema que es cristocéntrico, es de la vida diaria y que todos debemos de conocer, entender, creer y practicar. Pero sobre todo, disfrutar en el nombre precioso de Jesús. Tenemos dos textos que nos ayudan a tener el concepto claro acerca de la mayordomía en la presencia del Señor. Y el primero está en el Salmo 24:1, donde dice la palabra del Señor: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Escuche bien, de Jehová, o sea, del Señor, de Dios, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por causa de que el hombre no tiene mucha conciencia de Dios, todo el mundo llama suyo lo que no es suyo. Entonces, mía esta tierra, es mía esta finca, es mío este carro, es mío mis hijos, es mío la vida, es mío el tiempo, es mío todo. Pero resulta que el hombre no tiene realmente nada, todo es de Dios. Y cuando el hombre no entiende esto y cuando el hombre no acepta esta realidad, entra en conflictos espirituales, en conflictos relacionales. Por eso es tan importante, y no nos saldremos de ahí realmente. El plan de Satanás es llevar a la gente por el engaño, la mentira, el error, la incredulidad, la religiosidad y la idolatría. Cualquiera de esas que coloca en el ser humano, cualquiera de esas va a llevar su vida a un caos.
Por eso es tan importante que podamos conocer lo que Dios dice, pero realmente aceptarlo, recibirlo, creerlo y vivirlo para no estar engañados en el nombre precioso de Jesús. Entonces dice la Biblia muy claro, de Dios es la tierra y su plenitud. Él la creó, Él la hizo. El hombre no sembró un pedazo de tierra, el hombre no sembró un árbol. Y si sembró el árbol, ¿de dónde vino la semilla? La semilla vino del Señor, de otro árbol que el Señor creó. Entonces, el hombre se ha apropiado de cosas y no le da ese reconocimiento a Dios precisamente porque no cree en Dios. Pero si el hombre cree en Dios, debe saber y entender sencillamente que todo le pertenece a Dios. Y en 1 Corintios 4, 1 y 2, ya el versículo Salmo 24, 1 nos dijo de quién es la tierra y su plenitud, de quién es el mundo y los que en él habitan. Y en 1 Corintios 4, 1 y 2 nos va a dar una función de los que habitan el mundo que Dios creó. Dice la palabra del Señor, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cada administrador sea hallado fiel. Somos administradores de todo lo que le pertenece a Dios. Y este tema es muy importante, es bibliocéntrico y cristocéntrico. Tiene que ver con nuestra vida desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, con todo lo que hacemos, con todo lo que tenemos, porque realmente necesitamos ubicarnos en lo que realmente Dios estableció para el ser humano. Dios colocó al ser humano como administrador. Tengo una reflexión y es, imaginémonos por un momento cómo sería la vida sin la separación de Dios, sin la muerte espiritual, sin la pérdida de la conciencia. Porque la separación de Dios, el pecado, nos trajo separación de Dios. Pero la separación de Dios es la muerte espiritual, es la pérdida de la conciencia, de la realidad. Permítame ponerle un ejemplo para hacerme entender. Sin Dios, yo puedo saber que esta es mi esposa. Estos son mis hijos. Pero no soy capaz de tratarlos como Dios dijo que los tratara o como debería tratarlos y como ellos necesitan que los trate. Entonces, aunque el ser humano sabe que esos son sus padres, que esos son sus hijos, que ese es su cónyuge, no es capaz de tratarlos como realmente necesita tratarlos, como ellos necesitan que los traten y como Dios estableció el trato. ¿A qué se debe eso? A una muerte espiritual que el ser humano tiene, a una separación de Dios por causa del pecado, y que morir en ese estado irá a una condenación eterna en el lago de fuego. Para eso vino Jesús a salvarnos. Y en la salvación que Jesús trae al ser humano, en la reconciliación con Dios, restaura nuestra posición de administradores, lo que era Adán cuando Dios lo creó. Cuando Dios creó a Adán, ya existía todo lo que existe. Adán no sembró un palo de yuca, no sembró un palo de mango, no sembró una mata de cebolla. Todo ya estaba creado. Y Adán era el administrador. Y todos sus hijos serían administradores. Y toda su descendencia sería administradora. Por eso quisiera que usted se imaginara cómo sería la vida sin tener que desaprender. Porque por causa de nuestra inconsciencia de Dios, por causa de que nuestros padres no nos dieron a conocer a Dios, por causa de que nosotros no hemos estudiado este libro, cuando venimos a Cristo para que nos salve, para que nos perdone, para que nos haga nuevas personas, para que nos ayude a entrar en el propósito realmente de Dios, porque sin esa realidad, el hombre está perdido, está sufriendo.
Cuando venimos a Cristo, realmente venimos a desaprender todo lo que aprendimos acerca de la vida, acerca de la familia, acerca del tiempo, acerca de lo que es justo, acerca de lo que es correcto. Porque aprendimos muchas cosas, pero no eran como Dios las había establecido. Por eso hoy tenemos que llegar a Cristo a desaprender. Antes de Cristo, nosotros éramos los dueños de todo lo que teníamos. Eran nuestros problemas, eran nuestras enfermedades, eran nuestros conflictos, era nuestra ceguera, era nuestra condenación, todo era nuestro. Pero cuando llega Cristo a nuestra vida, que nos quita el pecado, que nos da la salvación, que nos introduce a su reino, oiga, esto, nos introduce a su reino, nos hace hijos de Dios, nos vuelve al diseño original, donde el hombre es administrador de todo lo que Dios le ha entregado. Entonces vamos a introducirnos en este camino, en esta mañana. Vamos a tener nuestros sentidos bien abiertos, nuestro corazón bien dispuesto, porque esto trae unos beneficios muy importantes para nuestra vida y para nuestra familia y para nuestras generaciones. Pero el ignorarlo, el no hacerlo, también trae unas consecuencias. Entonces lo que Dios quiere evitarnos es las consecuencias y que tengamos los beneficios. La mayordomía del reino es la responsabilidad que tiene el creyente de conocer a Dios como el dueño de todo y su responsabilidad de administrar fielmente todo lo que es de Dios y todo lo que Dios le ha confiado para cumplir sus propósitos en la tierra. Entonces Dios le confía al hombre la creación, le confía todo para que el hombre pueda cumplir su propósito en la tierra. El significado de mayordomía, la palabra mayordomo describe a una persona que administra bienes que pertenecen a otro. Mayordomo, administrador. Es lo mismo, mayordomo o administrador. En la Biblia, Dios es el dueño de todo. Que eso nos quede claro en esta mañana. El dueño de todo. Y nosotros, los hombres, somos administradores. En Mateo 25, 14 al 30, Dios, Jesucristo, enseña acerca de los talentos, de cómo Dios le da al hombre talentos, le da habilidades, le da capacidades, le da oportunidades para que el hombre coja esos talentos y los multiplique. Y la enseñanza es clara, se llama la parábola de los talentos, porque entonces el Señor se va y después regresa y le pide cuentas a cada uno de los que les dio talentos. Dice que el que le dio 5 se ganó otros 5. Y que el Señor le dijo, buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y al que le dio 2, se ganó otros 2. También lo felicitó y también le dijo, entra en el gozo de tu Señor. Y al que le dio 1, dice que se tuvo miedo y lo enterró porque no lo puso a producir. Y entonces el Señor dice que cojan el talento de ese hombre infiel, lo llama infiel, y que se lo den al que tiene 5, al que tiene los 10. El que tenía 5 y que ganó otros 5, que se lo den a él. Porque los que tienen se les dará, y los que no tienen, a uno que tienen se les quitará. Y a este que no lo puso a producir, dijo, échenlo a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y aquí vemos una cosa muy importante en cuanto a la mayordomía. No podemos apropiarnos, escúcheme bien, no podemos apropiarnos de lo que no es nuestro. Y usted podrá decir, yo trabajé, yo hice, yo negocié y todo eso, pero todas esas capacidades, la vida, el tiempo, el aire, la luz, los recursos, las dones, las habilidades, todo se los dio Dios. Y todo es de Dios, todo le pertenece a Dios. Y este es un tema que tenemos que enfrentar, tenemos que aprender, que tenemos que tomar decisiones
justas y correctas que vayan con la voluntad de Dios. Entonces, ahí está la parábola de los talentos para que conozcamos qué pasó con los talentos que Dios le da a la persona, los pone a administrar, espera que el hombre los reproduzca y los que no hacen nada con ellos, sino que los entierran o los guardan o se los roban, porque el hombre se vuelve hasta ladrón. Tiene consecuencias. Las tinieblas de afuera, en el lloro y el crujir de dientes, tiene que ver con condenación eterna en el lago de fuego. Así que este tema es bien delicado, como todos. La fe, el amor, las relaciones, todo lo que es de la Biblia es delicado. Así que vamos a considerarlo en el nombre precioso de Jesús. Veamos nuestro primer punto que nos enfrentamos acerca de mi vida. Todos pensamos que la vida es nuestra. Es más, a veces pensamos que unos se mueren, pero que nosotros como que no nos vamos a morir, como que no fuéramos a partir de esta vida. Y eso que llamamos nuestra vida, mi vida, y que nos posicionamos de eso, Dios dice algo muy diferente a lo que muchos piensan. En Ezequiel 18:4 dice, he aquí que todas las almas son mías. Todos los seres humanos son de Dios. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. O sea que los padres y los hijos en un hogar son de Dios. Y da una aclaración, el alma que pecare, esa morirá. El alma que desobedece a Dios, esa morirá. Espiritualmente en vida y en una condenación eterna en el lago de fuego. Entonces deja aquí claro el Señor que la vida que nosotros llamamos nuestra, a esa esposa que la llamamos mi esposa, es mía, a esos hijos que llamamos míos, a esos padres que llamamos míos, resulta que nada es suyo, nada es mío, todo es de Dios. Nuestros padres, nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestra propia vida, es de Dios, le pertenece a Dios y nosotros lo llamamos nuestro. Nuestra vida, nuestra esposa, nuestros hijos, y nos apropiamos de lo que no es nuestro y no lo sabemos administrar, no lo sabemos tratar, no lo sabemos formar, porque creemos que es nuestro, entonces lo hacemos a nuestra manera. Cuando hay un manual de instrucción de cómo es la vida, cómo es el matrimonio, cómo es la familia, cómo se educan los hijos para Dios y que son de Dios. Entonces, aquí en el primer punto, Dios nos deja claro que la vida que llamamos nuestra no es nuestra. Somos de Dios, le pertenecemos a Dios y tenemos que darle cuenta a Dios cómo administramos nuestra vida. Cómo administramos nuestra vida, porque es de Dios. El segundo punto es el tiempo. También creemos que el tiempo es nuestro, pero resulta que el tiempo lo estableció Dios y el tiempo es de Dios. Todo es de Dios, nuestra vida y el tiempo. En Efesios 5, 15 y 16 dice la palabra del Señor así, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El tiempo, escúcheme, desde que anochece hasta que amanece, Dios estableció las lumbreras para que existiera el día y la noche. El tiempo le pertenece a Dios. Y cuando dice aprovechando bien el tiempo, es porque tenemos que darle cuenta a Dios cómo administramos el tiempo. ¿Qué es lo que yo hago en mi vida, en mi diario, en mis, sí, en todo momento? ¿Cómo administro el tiempo? Consciente que tenemos que darle cuenta a Dios de cómo lo administramos. Acuérdese, somos administradores del tiempo que es de Dios. Usted no creó el tiempo. Yo no lo creé. Cuando usted nació ya existía el tiempo. ¿Y entonces quién lo creó? ¿Su papá y su mamá? Tampoco. ¿Sus abuelos? Tampoco. Adán y Eva? Tampoco. Lo creó Dios. Y el tiempo lo debemos de aprovechar, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. O sea que hay que dar cuenta del tiempo. Y eso normalmente no lo meditamos, no lo consideramos. Vamos, venimos, nos quedamos tanto tiempo por allá y tanto tiempo por acá y hacemos reuniones extensas y todas esas cosas. Y entonces
a veces tenemos que hacer ciertas cosas que Dios nos mandó a hacer en el tiempo que nos dio, en la vida que nos dio. De hecho, los hombres nosotros fuimos creados para no morir, o sea, para vivir por siempre. La Biblia enseña que a través de la maldad, del pecado que entró, entonces gente vivía 900 años, 950 años. Y dice Dios que por la maldad, entonces Dios bajó esos 900 años a 120 años. Y después dice la Biblia también que redujo el Señor el tiempo a 70 años por la maldad del ser humano. O sea que démonos cuenta que Dios administra el tiempo y nos manda a nosotros administrar también el tiempo, que seamos buenos administradores del tiempo, porque el tiempo nos lo da Dios para que hagamos su voluntad, para que hagamos su voluntad. Número 3, hablemos de los dones y habilidades. Dones y habilidades que usted tiene, que tiene su cónyuge. Y que a veces decimos, es que yo soy muy diestro en esto, yo soy muy diestro en aquello, yo soy muy diestro en esto, yo soy capaz de hacer aquello, soy capaz de hacer esto. Pero consideramos que eso es nuestro. Pero la pregunta es, ¿realmente ese es nuestro? Lo que dice primera de Pedro 4:10 nos va a dejar hoy en la luz de la verdad. Dice la palabra del Señor, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los dones y las habilidades los recibimos de Dios. Esas capacidades, esas facultades que usted tiene de hablar, de negociar, de hacer esto, de hacer aquello, se lo dio Dios. Y dice que todo lo que nosotros hacemos debe ser para la gloria, honra y alabanza de Dios. Debe ser para nuestra edificación y debe ser para bendición de nuestro prójimo. Usted tal vez lo hace a su manera, como usted quiera, pero tiene que darle cuenta al Señor cómo administró esos dones y esos talentos, esas habilidades, que Dios se las dio para gloria de Él, para edificación nuestra y para bendición de nuestro prójimo, empezando por nuestra familia. De esos dones, habilidades, talentos, capacidades que usted tiene, se las dio Dios. Y le va a tomar cuentas a usted y a mí de cómo administramos esos dones, esas habilidades, esas destrezas, esas capacidades. No las desarrolló usted, vinieron con usted. Que usted las descubrió en el tiempo, sí, pero Dios se las dio. Por lo tanto, como Dios las dio, va a tomar cuenta de cómo las usamos y para qué las usamos. Número 4, los recursos. La plata es mía, el carro es mío, la casa es mía y todo es mío. Y resulta que nada es suyo, nada es mío. El hombre que se llamaba el Puma compuso una canción que decía, dueño de mí, dueño de qué, dueño de nada. No somos dueños de nada, escúcheme, no somos dueños de nada. Lo que usted llama suyo es de Dios, le pertenece. Y en 2 Corintios 9, 6, 7 dice la palabra del Señor. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y en Ageo 2:8 dice, mía es el oro y mío es la plata. Ah, que usted tiene tanto, que aquel tiene tanto, sí, pero Dios les dio la capacidad de tener esas cantidades y nos va a tomar cuenta cómo lo administramos. Y aquí está diciendo que el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y el que siembra escasamente, escasamente también segará. Entonces, hay una consecuencia. Démonos cuenta que Dios está en todo. Dios está metido en todo, porque de Dios es todo. Y Él nos confía a nosotros cosas, pero después nos va a tomar cuenta de lo que nos entregó. Y usted debe ser consciente en el día de hoy que eso va a pasar. Dios nos tomará cuentas de lo que nos entregó, porque nada es nuestro. Somos administradores.
somos mayordomos. Dios es el creador de todo y es el dueño de todo. Como es el creador de todo, es el dueño de todo, de usted y de mí. Y deseo con todo mi corazón que este tema lo edifique, le bendiga grandemente, para que usted se quite unas cantidades de cargas y unas cantidades de injusticias que ha cometido y pueda hoy traer Dios a su vida luz y entendimiento de esto para que usted descanse. Porque escuche bien esto, escuche bien lo que le voy a decir. Dentro de una empresa, ¿quién tiene más responsabilidad de hacer funcionar la empresa? ¿El administrador o el dueño? Mientras el administrador se crea dueño, se va a echar cargas que no tiene que ya echarse. El dueño es el que responde por la empresa. El dueño de todo es el que responde por todo. Y usted deberá descansar de que es un administrador y sentirse feliz de ser solamente un administrador y no el dueño. Porque como dueño tiene que responder y tiene que traer unas responsabilidades interesantes a su vida que usted realmente no va a poder traer. Pero como administrador usted se relaja, porque el que tiene que hacer el esfuerzo por cómo funcionan las cosas es el otro, el dueño. Yo le estoy dando palabras para que usted descanse, para que se quite esa presión de llamarse dueño de todo. Como decía el Puma, ¿dueño de qué? Dueño de nada. No somos dueños de nada, ni del tiempo, ni del pelo, ni de nada. Todo es de Dios y todo va a volver a Dios. Acerca de la familia, mi esposa, mis hijos, mi nuera, mi yerno, mis padres, mis cuñados, mis. Y mire lo que dice el Señor en 1 Timoteo 5, 7 y 8. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aquí está diciendo Dios que nos tomará cuenta, escuche bien, nos tomará cuenta de cómo proveímos para nuestra familia, para nuestra esposa, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Cómo proveímos para nuestras generaciones. ¿Y qué fue lo que les dimos? Les dimos lo que Dios nos mandó a darles, la ración que Dios nos mandó a darles. Les enseñamos a ellos que el proveedor de esa casa es Dios, que todo el mundo debe pedirle a Dios. Yo personalmente me quité un problema encima. Ah, no, yo les dije a mis hijas desde que tenían 5 y 6 años, aquí el que provee todo es Dios. Así que todos vamos a creer en Dios y todos vamos a buscar a Dios. Y todos se lo pedimos a Dios. Y me quité desde ese tiempo hasta el día de hoy un gran peso encima. Solamente soy administrador. El que debe hacer el esfuerzo es el jefe. A él le pido, a él le imploro, a él le sirvo, porque él es el jefe, él es el dueño. Entonces, como es el dueño, él responde. Pero si yo me llamo dueño, entonces dice, entonces responda usted. Y por eso es que hay muchas personas que nos creemos dueños de todo, llegamos a Cristo quebrados, dañados, impotentes, incapacitados. Y así tuviéramos mucha plata, ni siquiera la plata nos puede ayudar, porque el que nos ayuda es Dios, el creador de todo, el dueño de todo. Nosotros no somos dueños de nada, somos administradores. Y deseo con todo mi corazón que esta verdad entre a tu corazón, para que te dé paz, te dé descanso, para que seas una persona justa y no te apropies de lo que no es tuyo. Y no digas que lo que es de Dios es tuyo. Porque aunque Dios dice que todo lo de Él es mío, y yo debo creer que todo lo de Dios es mío, yo soy solo un administrador de todo lo que Dios me ha entregado. Mi verdad, ¿cuál será tu verdad? La verdad que, la verdad que todos debemos de tener debe ser lo que está escrito aquí. Y todos decimos nuestra verdad.
esta es mi verdad, esto es lo que yo digo, así pienso y así lo digo y así lo establezco. Pero hay una situación muy interesante sobre la verdad y vamos a leerlo en 2 Tesalonicenses 2, 11 y 12. Dice la palabra del Señor, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cuál es la verdad que administras? ¿La verdad de quién? ¿La verdad tuya? ¿Sabías que la verdad tuya, que va contra la verdad de Dios, realmente no es verdad? Es mentira, pero tú crees que es verdad. Y esa mentira vino del diablo, o ese engaño. La verdad la tiene Dios. Y todos deberíamos de tener esta verdad en común. Por ejemplo, este tema de mayordomía, todo lo debemos de tener en común. Todo el mundo debería tener este tema en común. Pero no, cada uno la verdad. No, es que mi verdad, yo no estoy de acuerdo con eso. Mi verdad es esta. Esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo opino y esto es lo que yo establezco. Pero ojo, mira que aquí está diciendo el Señor, todo esto que Dios nos está diciendo es la verdad de Dios para ti, para mí, para toda la humanidad. Pero está bien, tú puedes establecer tu verdad como quieras, pero mira la advertencia. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados los que no creyeron a la verdad, o sea, a la verdad de Dios, a lo que Dios estableció. Hoy todo el mundo tiene su verdad, pero el único que tiene la verdad es Dios, y la verdad de Dios debe ser la mía y debe ser la tuya, debe ser la de mi familia, debe ser la de tu familia, si quieres vivir en paz y si quieres ir al cielo cuando termines tu tarea en esta tierra. Porque la verdad que establezcamos en nuestras vidas nos lleva al cielo o nos lleva al infierno. Porque la verdad que va contra la verdad de Dios es mentiras. Guarda eso en tu corazón. Tu verdad que va contra la verdad de Dios es mentiras y viene de parte de Satanás. Y el Señor lo aclara bien en esta palabra. Como no quisimos el amor de la verdad, entonces nos envía un poder engañoso. Ese es el poder de Satanás. Y eso sí está propagado por toda la tierra. El engaño, la mentira, el error. Porque no quisieron la verdad. Porque no se aferraron a la verdad. Porque no conocieron la verdad. Porque no buscaron la verdad. Porque no amaron la verdad. Porque no guardaron la verdad. Porque no vivieron la verdad. ¿Qué estás viviendo realmente? Y el siguiente punto es mi reino. Yo creo que todos vivimos dentro de una atmósfera de autoridad o de dominio o de control. Pero realmente lo que Dios estableció fue su reino, para que todos viviéramos seguros en ese reino. Él fuera el responsable de ese reino, el Padre. De hecho, Jesús dijo, busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Dios los viste, Dios los alimenta, Dios los sustenta, Dios les da, porque se preocupan qué van a comer, qué van a vestir, qué van a beber. Si Dios tiene cuidado de las aves, tiene cuidado de los lirios, tiene cuidado de los animales, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros? Pero en su reino, Dios fue el que estableció el Edén, Dios fue el que creó al ser humano a su imagen y semejanza. Debemos de vivir dentro de su reino, y dentro de su reino hay un rey y hay unos principios, y dentro de los principios está la mayordomía. Y lo que dice el Señor acerca del reino, cómo hemos de vivir según la mayordomía del reino, es que dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea que debemos de vivir en justicia, debemos de vivir en paz, debemos de vivir en el gozo del Espíritu Santo, en el fruto del Espíritu Santo. Eso es mayordomía. El vivir de acuerdo a lo que Dios estableció es la mayordomía. No son algunos puntos, no, es todo como Dios lo estableció. Así debemos de vivir. Así estamos con Dios. Así partiremos con Dios de esta tierra, de esta tierra cuando nos vamos. Viviremos en esta tierra con Dios,
bajo sus principios, que es bajo su mayordomía, y partiremos de esta tierra con Dios cuando partamos. Muchos no lo van a hacer, muchos no lo van a lograr, pero que tú no seas uno de ellos, que tu familia no sea una familia de ellos, de los que no lo logran. En verdad deseo con todo mi corazón que entiendas este principio, que lo conozcas, lo entiendas y lo creas, y que lo vivas, y que al terminar este mensaje puedas postrarte delante de Dios y decirle, Señor, perdóname, porque creí que todo era mío. Y te lo digo con amor y con respeto. No tienes que llegar, no tienes que probar que lo que Dios dice es verdad. Muchos lo están haciendo, están terminando quebrados. Hogares rotos, familias rotas, salud terminada, economía quebrada. Y después de estar bien quebrados, es que vienen a buscar a Dios. No tienes que experimentar eso. Créele a Dios, cree en Dios y créele a Dios. Debemos de vivir una vida de injusticia dentro de su reino. Debemos de vivir con gozo y con paz, porque eso es lo que Él produce cuando somos mayordomos fieles, cuando somos fieles administradores. Acuérdate, se requiere del administrador que sea hallado fiel, que sea hallado fiel. Y para terminar, quiero terminar con este punto que se llama mi nueva identidad. Aquí yo he visto muchas personas, yo lo viví y he visto muchas personas y muchas son cientos, miles y miles de personas que no teniendo la identidad de Dios, se llaman hijos de Dios. O teniendo la identidad de Dios, la pierden, pero no la recuperan. Pero siguen creyendo que están con Dios, que son hijos de Dios. Mi nueva identidad es algo que tiene que marcar tu vida, tus hijos, tu cónyuge, tus padres, los seres que amas. Porque sin esto, sin esta identidad no hay nada. El que no tiene esta identidad cuestiona todo lo que Dios dice. El que tiene identidad acepta todo lo que Dios dice a la manera de Dios. Y en Romanos 8:1 y 2 dice la palabra del Señor, hablando de mi nueva identidad. ¿Cómo debo de vivir? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Mi nueva identidad es que soy un hombre en Cristo espiritual. Practico el fruto del Espíritu y no practico las obras de la carne, porque las obras de la carne van contra Dios. Por eso dice, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Por eso dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo vive tu cónyuge? ¿Qué le aportas a tu cónyuge para que viva de la manera correcta? ¿Qué le aportas a tus hijos para que vivan de la manera correcta? Porque tanto tu cónyuge como tus hijos deben de vivir de acuerdo a esta identidad. Porque tampoco habrá condenación para ellos si están en Cristo Jesús, si no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque a ellos también el Espíritu Santo los ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa es la manera como vivimos. No es como nosotros pensamos o creemos, sino como dice la Escritura. Así debemos de vivir. Deseo con todo mi corazón y oro en el nombre de Jesús. Son mis oraciones, son las oraciones de mi esposa y de mis hijas. Son nuestras oraciones para que realmente formamos esa comunidad de Dios, esa comunidad de hijos de Dios, esa comunidad de creyentes, esa comunidad de cristianos, esa comunidad de hombres y mujeres de Dios,
esa comunidad de reyes y sacerdotes, esa comunidad de familias en Cristo Jesús, formadas en sus principios, formadas en su reino, formadas en su amor y en su gracia, para que podamos disfrutar la vida, para que podamos disfrutar el matrimonio, disfrutar la familia, disfrutar los desafíos, disfrutar las adversidades que se presentan y juntos vencerlas. Porque es más fácil que la venzamos entre todos, unidos como una familia en Cristo, que uno solo tratando de luchar fuera de Cristo por la voluntad de Dios cuando no se está dentro de la voluntad de Dios. Todos queremos paz, todos queremos bienestar, todos queremos felicidad, pero eso solamente está en Cristo Jesús. Concluimos entonces, todos daremos cuenta a Dios de lo que pensamos, de lo que dijimos, de lo que hicimos, de lo que omitimos. Todos le daremos cuenta al Señor. Recuerde, Dios es el dueño. Dios es el dueño de todo. Nosotros somos los administradores de todo lo que Dios nos confió. Tiene 3 hijos, Dios le confió 3 hijos. Tiene una esposa, Dios le confió una esposa. Tiene una empresa, Dios le confió esa empresa. Dios le dio dones, Dios le dio talentos, Dios le dio habilidades para que usted levante esa empresa. Y en esa empresa todos deben de conocer a Dios. Esa es responsabilidad en el nombre precioso de Jesús. ¿Qué estoy haciendo? Concluyamos. ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me ha confiado? Esa es una pregunta que todos debemos de hacernos hoy. ¿Qué estoy haciendo con todo lo que Dios me ha confiado? ¿O qué hice con lo que Dios me confió que ya hoy no tengo nada? Porque Dios nos ha confiado las cosas, pero si no fuimos buenos administradores, perdimos. Y tal vez hoy estamos en bancarrota. Pero escúcheme bien lo que le voy a decir. El hecho de que esté en bancarrota no quiere decir que va a seguir en bancarrota. Porque el Dios cuando habla y alguien se arrepiente y alguien puede decirle, Señor, perdóname porque no lo hice a tu manera, no administré a tu manera, Señor, y me arrepiento. Es una oportunidad que usted le está dando al Señor de que borre su pasado y que traiga sobre usted la bendición en el nombre precioso de Jesús. Y usted que aún no se ha quebrado, usted que aún tiene en el nombre precioso de Jesús, no espere a quebrarse. Y esto no es chantaje ni es manipulación, es la verdad de Dios. No espere a quebrarse. Haga las cosas a la manera de Dios. Entienda lo que Dios le está diciendo y practique lo que Dios le está diciendo en el nombre precioso de Jesús para que no tenga dolores de cabeza. En Romanos 14, versículos 10 y 12, dice la palabra del Señor así. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Todos comparecemos ante el tribunal de Cristo y todos le daremos a Dios cuenta de sí. Todos. No hay nadie, escúchame, ni los que partieron hace 1000 años, ni los que partieron hace 5000 años, ni los que partieron hace 2 años, ni los que partieron hace un mes. Todos le daremos cuenta a Dios. Los que vamos a partir hoy, los que vamos a partir mañana, los que vamos a partir dentro de un mes, dentro de 5 años, qué sé yo. Todos le daremos cuenta a Dios. Todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Todos le daremos cuenta al Señor y nos dirá, ¿qué hiciste con lo que te confié? Tú no serás la excepción, yo no seré la excepción. Mi familia no será la excepción, tu familia no será la excepción. Todos comparecemos ante el tribunal de Cristo y todos le tenemos que dar cuenta del Señor. Cómo administramos la vida, cómo administramos el tiempo, cómo administramos los recursos, cómo administramos la familia, cómo administramos el reino, cómo administramos los dones, los talentos, cómo administramos lo que Dios nos confió. Y entonces, ¿qué vas a decir? Hoy es un día para tomar decisiones bien interesantes. Toma la acción correcta y deja que el Espíritu Santo te ministre. Ponte de acuerdo con Dios. Escucha lo que Dios te está diciendo. Sé un buen administrador. No eres dueño, eres un administrador. Colócate delante del Señor y pídele al Señor que te dé la sabiduría para hacerlo, que te dé el entendimiento, que te ayude a administrar, a ser un fiel administrador. Conviértete en el administrador que Dios te encomendó, esa esposa, esos hijos, esos bienes, esa empresa, esos talentos, esas habilidades, el tiempo, los dones. Te los confió. Gloria al Señor. Vamos a reconocerlo hoy si no lo habíamos reconocido. Vamos a pedir perdón hoy si no lo habíamos hecho correctamente. Y Dios
es fiel para perdonar y para restaurarnos y para restaurar esa economía que está quebrada, ese matrimonio que está roto, esa familia que está dispersa. Dios es bueno, Dios es fiel, pero entremos en la voluntad de Dios, entremos en el propósito de Dios en el nombre precioso de Jesús con todos y cada uno de nosotros. Somos administradores. ¿Dueños de qué? Dueños de nada. Somos administradores. El Señor es el dueño. Así que ahí donde estás, yo te invito a orar. Pero antes de orar, escucha lo que te voy a decir. Decidamos entonces reconocer a Dios como el dueño de todo y unirme verdaderamente a esta verdad. Pedirle perdón si no he administrado bien y pedirle ayuda, sabiduría y acompañamiento para hacerlo a su manera a partir de hoy. El Espíritu Santo es Dios, es amigo, es ayudador, es guía, es consejero, es consolador, es fuerza para que nosotros hagamos las cosas a la manera de Dios. Él nos da el querer como el hacer. Y en el Salmo 37, 5 y 6 dice la palabra del Señor, encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Cuando dejamos de usurpar el lugar de Dios y nos bajamos a ser administradores, escucha bien lo que Él dice. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Dios peleará por ti. Dios te bendecirá y te levantará. Dios te dará otra oportunidad. Pero ponte de acuerdo con Dios en esta mañana. Bájate a ser administrador de todo lo que tienes. Y reconoce que el único dueño de tu vida, de tu familia, de tus talentos, de tus habilidades, de tu economía, de tus bienes, de tu carro, de tu casa, es Dios, no tú. Eres administrador. Ese es mi consejo y eso es lo que Dios nos está hablando en esta mañana. Pero igual tú tienes el poder de elección y puedes tomar la decisión que quieras. Pero personalmente, como amigo, como pastor, como siervo del Señor, yo te daría un consejo. Bájate de ser el dueño, porque el dueño es Dios. Ya lo dijo. Establecete como administrador. Arrepiéntete de todo corazón de no haber sido ese administrador sobre ese concepto de administración. Y establecete hoy como un administrador fiel. Pídele sabiduría, dirección al Señor y lo hará. Y escúchame, se vive mejor como administrador siendo administrador que como dueño siendo administrador. Descansa, disfruta la vida. Dios tiene mucho que darte, mucho que confiarte cuando eres un hombre fiel. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Sea un fiel administrador en el nombre precioso de Jesús. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por hablarnos y por enseñarnos provechosamente. Oro, Señor, Dios de los cielos, para que cada uno de tus hijos, Señor, Dios de los cielos, se presente y se establezca como lo que es un administrador. Y si tú es primera vez que escuchas este mensaje y no sabes cómo aplicarlo a tu vida, yo quiero invitarte a que entres al reino, que entres a la relación con Dios, que entres y le permitas al Señor perdonar tus pecados, liberarte del pecado, salvarte y traerte a su reino bajo sus principios. Si tú quieres en esta mañana una relación personal con Dios como el dueño y tú como administrador, yo quiero invitarte a que le digas al Señor de todo corazón, a Jesús, que perdone tus pecados, que entre a tu vida y te salve y que te haga un hijo de Dios y un administrador de los bienes de Dios. Escúchame, de los bienes de Dios. Cuando dice que somos administradores de los bienes de Dios, es que Dios quiere realmente darnos. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere prosperarnos. Pero Dios quiere que seamos fieles administradores. Así que todos entramos por la puerta. Todos entramos por una relación con Dios, reconociendo que somos pecadores, separados de Dios y condenados. Y le pedimos a Jesús que entre a nuestros corazones, que perdone nuestros pecados, que nos salve y que nos haga hijos de Dios. Si puedes hacer esta oración esta mañana de todo tu corazón, el Señor Jesús obrará un milagro
de redención en tu vida y de salvación. Y te colocará como un administrador. Y así no tengas nada, te hará para que administres. Porque serás un fiel administrador de las bondades de Dios para tu vida y para tu familia. Te bendigo pues en el nombre precioso de Jesús y estamos aquí para ayudarte, para guiarte en lo que es la voluntad de Dios para tu vida y para tu familia, con todo amor y de manera incondicional. Bendiciones para todos, un feliz día y deseo con todo mi corazón que cada uno de ustedes sea hallado fiel, fieles administradores. Dios es el dueño, nosotros, ¿dueños de qué? Dueños de nada, solo administradores. Bendiciones para todos. Feliz día.